Después, 2x3 Televisión. Muy honrada de tener de vuelta en nuestro programa a Jean-René Senatus, periodista, abogado internacionalista haitiano, con quien conversaremos de la crisis política e institucional que vive Haití, un magnicidio y sus consecuencias políticas, económicas y sociales, un pueblo en circunstancias extremas que busca levantarse. Imperdible esta edición de la revista Silvia en Perspectiva. Les informaremos también del panorama local y global. Muy buenas tardes, bienvenidos amigos y amigas. Soy Silvia García, acompáñanos. De Noticias Caracol de Colombia ha surgido una nueva hipótesis sobre la autoría intelectual y los perpetradores del magnicidio del presidente Jovenel Moïse de Haití. Sostiene que el primer ministro Claude Joseph habría contratado a los ex militares colombianos apresados, acusados de matar al presidente Jovenel Moïse, según el prestigioso medio periodístico Caracol de Colombia. 3 colombianos lo delataron como autor intelectual y señalaron que del grupo de mercenarios colombianos, solo 7 conocían del plan. Los demás viajaron engañados. Noticias Caracol conoció las pruebas que vinculan al gobernante interino con el magnicidio, dice la versión. Añade que el magnicidio de Jovenel Moïse comenzó a planearse en noviembre del 2020 en el edificio de la sede CTU Security en Miami e incluyó una reunión posterior en República Dominicana. Allí estuvieron reunidos el venezolano Antonio Intriago, dueño de la empresa, el gerente colombiano Arcángel Pretel, el haitiano estadounidense James Solange, un diplomático haitiano de apellido Ascard, el médico haitiano ya capturado Cristian Sanón y el colombiano Jonathan Rivera García. Prosigue la investigación. Los participantes del encuentro en Miami planearon desde ese momento secuestrar al presidente Moïse para tomarse el poder y dejar como presidente a Claude Joseph, el actual primer ministro de Haití. Esta revelación le da un giro sorprendente a la investigación. Las autoridades haitianas y los investigadores del FBI, subraya Caracol, consideran al primer ministro como la figura máxima detrás de este crimen, junto al médico Sanón y a John Joel Joseph, un ex senador haitiano, hoy prófugo de la justicia. Caracol sostuvo que reconstruyó el plan criminal gracias a revelaciones de fuentes de Colombia, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y Haití, que señalaron, reiteró, al primer ministro Claude Joseph como la máxima figura política involucrada en la autoría intelectual del magnicidio. Según esta investigación periodística, existen fotografías y grabaciones de cómo se preparó el crimen desde un inicio. Por ejemplo, que el colombiano Rivera García, su hermano Germán Rivera, ex capitán del ejército colombiano, capturado, y el sargento retirado Duvernay Capador, muerto en la residencia presidencial haitiana, se encargaron del reclutamiento en Bogotá de los exmilitares que perpetrarían el atentado. Veamos un video de la información. Exclusivo, Noticias Caracol.
Muy buenas noches. Después de una exhaustiva investigación con fuentes en Colombia, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y Haití, la unidad investigativa de Noticias Caracol logró armar el rompecabezas del crimen del presidente haitiano Jovenel Moïse. Uno de los hallazgos más explosivos tiene que ver con este hombre, el que ustedes ven aquí en la pantalla, el actual primer ministro de Haití, Claude Joseph, quien según los indicios de las autoridades de Haití y del FBI de Estados Unidos, sería el autor intelectual del magnicidio. Me acompaña Ricardo Calderón, editor de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Ricardo, muy buenas noches. ¿Y cómo se llega a una conclusión tan grave? Juan Roberto, este rompecabezas se armó a partir de los testimonios de 3 colombianos, los hermanos Germán Alejandro y Jonathan Rivera, y un soldado retirado del ejército. A partir de estas declaraciones fue posible unir las piezas de un plan criminal que tiene al país del Caribe en una seria crisis política. Empecemos la historia de la forma como se habría fraguado el magnicidio. El magnicidio de Jovenel Moïse comenzó a planearse en noviembre de 2020 en este edificio, la sede de CTU Security en Miami. Allí estuvieron reunidos el venezolano Antonio Intriago, dueño de la empresa, el gerente colombiano Arcángel Pretel, el haitiano estadounidense James Solage, un diplomático haitiano de apellido Ascart, el médico haitiano ya capturado Christian Shannon y el colombiano Jonathan Rivera García. Los participantes del encuentro en Miami planearon desde ese momento secuestrar al presidente Moïse para tomarse el poder y dejar como presidente a Claude Joseph, actual primer ministro de Haití. Esta revelación le da un giro sorprendente a la investigación. Las autoridades haitianas y los investigadores del FBI consideran al primer ministro como la figura máxima detrás de este crimen, junto al médico Shannon y a John Joel Joseph, un ex senador haitiano hoy prófugo de la justicia. Amigas y amigos de Silvia en Perspectiva, tal y como les habíamos anunciado, tenemos hoy una interesantísima entrevista con el político Jean-René Senatus. Es periodista, abogado e internacionalista de Haití, excomisionado de gobierno, o sea, el fiscal de Puerto Príncipe, senador de la República 2016-2022 y presidente del partido Lot Democratic. Buenas tardes y bienvenidos ambos nueva vez. Johan, François Blois, que nos sirve de traductora, a quien vamos a agradecer infinitamente que sea el canal, el puente para poder llevar esta entrevista con el senador Senatus. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señora Silvia. Me introduce al señor senador Senatus, que está en la línea también. Senatus. Bonsoir Sylvia, bonsoir Johan, bonsoir aux auditeurs, téléspectatrices de Silvia en Perspectiva. Muy buenas tardes Silvia, buenas tardes al canal, buenas tardes a aquellos que están oyendo actualmente. Une salutation spéciale à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens qui se compatriotes nous qui regardent en République dominicaine. Un saludo especial a todos los haitianos que están escuchando en la República Dominicana. Et moi, je vais profiter de l'occasion pour me souhaiter courage et force par rapport à un mauvais mouvement que le pays m'a traversé. Quiere tomar la iniciativa para decir que tenga mucha fuerza por lo que está pasando actualmente. Et un plaisir pour me disponible pour Sylvia. Está disponible para usted, señora Silvia. Cómo no, muchas gracias, senador Jean-René. Vamos a solicitarle su opinión sobre esta versión de la investigación sobre el magnicidio del presidente Moïse, que apunta al primer ministro Claude Joseph, quien está al frente del gobierno de Haití en este momento. Effectivement, je me connais de l'année 17 ou 8 juillet. Le président Jovenel est censé assassiner dans la résidence privée à Pétionville. Efectivamente, el día 7 de julio, el presidente fue asesinado en su casa. Et nous-mêmes, en tant que monde qui a fait politique en le pays, nous regrettons ce qui s'est passé. Nosotros como políticos estamos muy desonados de lo que ha pasado.
parce que le président Jovenel Moïse, c'était le président de tous les Haïtiens. Porque el presidente Jovenel era el presidente de toda la nación haitiana. Et en tant que monde, il a droit à la vie, donc nous déplorons ça. Como persona tiene derecho a la vida, está muy malo lo que ha pasado. En tant qu'ancien commissaire du gouvernement, nous te mettons pour questionner sa privée. Como antigua comisión del gobierno, nosotros cuestionamos lo que ha pasado. Pour nous dire qui est ce monde qui a intérêt à tuer le président Jovenel Moïse. Para saber quién es que tiene ese interés para matar el presidente. Est-ce que ce dossier l'a traité comme président de la République? Puede ser los casos que están tratando como presidente. C'est la ennemi que le gagne. Que llega a tener esos enemigos que tenías. Est-ce que c'est un acte de trahison qu'il fait à la famille politique qui cause la mort? O puede ser traición como familia política. ¿Y cuál era la situación que se vivía en Haití, la situación política antes de ocurrir el magnicidio del presidente Jovenel Moïse? Pour le moment, il y a un calme au niveau de Port-au-Prince. Actualmente tenemos una calma en la República Haitiana. Cependant, c'est un calme apparent. Puede ser, parece parece, pero no es. D'autant plus, hier soir, il y a un journal étranger qui révélait que FBI joint le premier ministre dans l'assassinat du président Jovenel. Ayer salió en la noticia de Estados Unidos que el primer ministro tiene mano en ese caso. Donc le peuple est vraiment vigilant là-dessus, ça qu'a fait. El pueblo está muy vigilante, está mirando lo que está pasando. ¿Y cómo está siendo conducido Haití ahora por el primer ministro Claude Joseph? ¿Y cuál es el estatus jurídico institucional? ¿Cuál es la legitimidad ahora mismo del primer ministro? Il n'a pas de classe légitimité. Él no tiene ningún derecho. C'est un premier ministre de facto, sans qualité, sans droit. Él no tiene ningún derecho a hacer nada. Yeah. Entonces, estando él ahora mismo al frente del pueblo haitiano, o sea, está como presidente en estos momentos, ¿cómo llega él a la presidencia después de la muerte del presidente Moïse? ¿Cómo llega si ya inclusive había sido destituido? Suivant l'article 149 Constitution, Como el artículo 147 de la Constitución, si le président mourit avant 4e année mandat, si el presidente está muerto antes de su mandatorio, il a empêché pour remplir fonction, perdón, ou bien il a empêché pour continuer à remplir fonction, o no podía hacer sus funciones. c'est le premier ministre dans les 3 premières années qui a le pouvoir jusqu'à 3 mois pour faire élection pour un nouveau président. Se le toca al primer ministro de continuar hasta que alcanzamos para la elección. Mais s'il arrive dans la 4e ou dans la 5e année mandat, Sí, está llegando a la cuarta y en la quinta de su mandatorio. c'est au Parlement que doit ça venir pour élire un président qui peut faire transition. Se toca al Parlamento para elegir el nuevo presidente. Pero se había informado, perdón, senador, se había informado que el primer ministro ya había sido destituido antes de la muerte del presidente Moïse. Joanne, vous la question? Él dice, él dice que yo te quiero avant la mort président, yo te quiero destituir premier ministre. Effectivement.
effectivement, c'est ça une situation de fait. Il n'est pas Premier ministre encore parce que il est nommé pour le Premier ministre qui n'est même pas prêté serment. Ok, es por eso él no tenía, por la razón por la cual dijo anteriormente que este primer ministro no tenía derecho porque se anunciaron un primer ministro, lamentablemente no podía instalarlo antes que se murió el presidente. ¿Y qué dice? Sí. Por eso él no tiene ningún derecho ni cualidad para estar ahí. ¿Y qué dice la Constitución de Haití para dar respuestas a esta actual crisis institucional que está viviendo? Discúlpame, ¿me permite que repetir? Sí, ¿qué dice la Constitución de Haití para poder sobrellevar esta actual crisis por la que está atravesando? Ok, limado quizá Constitution dit pour yo ka mener esa situation qui passe actuellement. Non, situation qui n'est pas prévue en Constitution. En la Constitución no tenemos ninguna situación así que preparamos para una cual situación. No tenemos ninguna información. Parce que pas un parlement qui fonctionnel vraiment. Porque actualmente la parte del ¿cómo se dice? Parlamento. Del Parlamento. El Parlamento no está funcionando como debe. Del Parlamento. Ok, miren, senador y Joan, vamos a hacer una breve pausa y cuando retornemos, que será en muy poco tiempo, continuamos con esta conversación. Ustedes no se muevan. Ok, yo no voy a... Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Aquel que cree que lo sabe todo se expone al fracaso. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escucharte. En el Infotep valoramos tu opinión. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. El presidente Alfredo Pacheco explicó que la misma unifica la Oficina de Ingenieros de Obras del Estado y el Instituto Nacional de la Vivienda. En otra información, opinó que la ONU debe tener una participación más activa para buscar solución a la crisis en Haití. Entiende que República Dominicana tiene una democracia plena y no merece que por situaciones de sus vecinos su estabilidad se vea amenazada. Los diputados rindieron un homenaje póstumo al exlegislador Tirso Mejía Ricard.
Durante un acto solemne en el Salón de la Asamblea Nacional, Alfredo Pacheco resaltó la vida y aportes del dirigente político e intelectual. 57 comisiones trabajaron en la última semana diversos proyectos que serían presentados próximamente al hemiciclo. La de Asuntos Fronterizos trató con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dos iniciativas: la instalación de un muro tecnológico fronterizo y la declaratoria de alto interés nacional, la construcción de una verja en la frontera. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Continuamos con esta importante conversación con el senador Jean-René Senatus de Haití. Y queremos saber, senador, ¿ve usted alguna posibilidad de consenso entre ustedes, los actores políticos, para organizar elecciones libres allá en su país? Voilà. Pour organiser élections libres en Haïti actuellement, para organizar elección libre en Haití actualmente, faut gagner une conférence nationale là, où tout secteur de la vie nationale là, chita, pour dire quel pays ouvre sous 10 à 20 ans. Tiene que tener una conferencia que todo el mundo se sienta para poder concluir a ese punto. Il y a un premier élément qui est en fait parce que parti politique qui est en chita pour aller vers la conférence. Un primer elemento que está trabajando en eso para alcanzarlo. Il y a la société civile là pour travailler au côté pour nous faire un front commun, pour nous capables d'organiser, nous pour gérer le pays d'abord, pour nous aller vers des élections libres en Haïti. La sociedad civil está trabajando eso para alcanzar a ese punto para tener una libre haitiana. Yeah. Muy bien, senador, por razones humanitarias, nuestro país, la República Dominicana, ha decidido abrir la parte comercial, o sea, exportar los productos, porque sabemos las carestías que se pueden vivir y las penurias que pueden pasar los ciudadanos de su país, de Haití, al no tener abierta la frontera para ese flujo comercial. La República Dominicana clama para que la comunidad internacional se integre a la solución de los problemas en su país. ¿Cuál es su opinión en este sentido? Il faut dire que la République Dominicaine, depuis les dernières décennies, ça a toujours gagné une très bonne collaboration avec Haïti, surtout dans des situations difficiles. Para decirle, últimamente la República Dominicana tiene una buena comunicación con Haití. Dans le moment catastrophe naturelle, par exemple 12 janvier, por el momento de catástrofe, lo que ha pasado el 12 de enero, la République Dominicaine démontré, mais agissante auprès du peuple frère que Haïti représentait. La República Dominicana nos enseña la mano, nos dio la mano en el momento más necesario. Nous autres dirigeants en Haïti, nous connaissons que parfois, ça est là très lourd pour la République Dominicaine, vu que la population, ça, pays, ça, la cherché tête. Para nosotros los dirigentes sabemos que los problemas son muy pesados para la República Dominicana. Nous souhaitons collaboration ça a toujours continuer entre deux peuples, vice-versa. Estamos esperando que la colaboración entre ambos se continúa. Parce que nous condamnés pour nous partager l'unité. Porque estamos condenados a estar juntos. Realmente en la República Dominicana, en cualquier situación difícil que ha vivido el vecino país, Haití, ahí hemos estado en primera línea y hemos llegado de una vez, tal y como lo ha mencionado el senador. Recordamos aquel fatídico terremoto que vivió un 12 de enero y precisamente la República Dominicana al instante
pues estaba prestando su mano amiga como debe de ser a su pueblo más cercano, a su pueblo vecino. Sin embargo, nosotros debemos decir que la comunidad internacional habla mucho de Haití, habla mucho sobre ese país y que hay que estar al lado de Haití, que hay que suministrarle cosas a Haití. Sin embargo, esto vemos que se queda en un simple bla, bla, bla. Solo es hablar, solo es hablar. Entendemos que la comunidad internacional real y efectivamente debe acercarse más a las situaciones que vive Haití. Nosotros entendemos que nos han dejado prácticamente solos a la República Dominicana para poder estar de la mano con el vecino país. ¿Qué usted opina en ese sentido? Ok. Li di kon sa ke Republik Dominikèn toujou la nan nepot situasyon pou l'aider Haïti. Mais concernant pays étrangers, yo toujou la pou pale. C'est simplement y a pale bla bla bla, c'est pale seulement yo pale, yo pa jamais faire rien. Qui sont pensés de situation ça? C'est effectivement la République dominicaine, j'en ai dit tout à l'heure, toujours là, et toujours aider Haïti à faire face à un moment difficile. Jean-Sylvie a dit, moi d'accord avec l'opinion là, que dans la majeure partie des cas, les amis de la communauté internationale, ils ont plus parlé ou à chercher de tirer profit de relations avec le pays d'Haïti. En plus là-dedans, ils ont contribué aussi dans sa Haïti à vivre. Par exemple, je dis, il y a une instabilité politique en Haïti qui vient avec le fait que il y a un pile d'armes illégales qui est en circulation en Haïti. Les armes, ça n'a pas fait en Haïti. Nous n'avons pas de boutique en Haïti. Donc, ils ont contribué pour craser l'institution et mettre insécurité en le pays. Il y a une raison inavouée et inavouable. Une raison que nous ne pas. Mais l'important, c'est vrai, le peuple dominicain, en dépit de tout problème que nous comprenons, compatriotes nous capables d'aller sous terre par ils ont toujours montré que nous sommes prêts pour collaborer y recevoir nous en cas de difficulté. Ok. Él está informando, él está de acuerdo de lo que usted ha dicho. Ese es cierto. La República Dominicana siempre está abierto y siempre nos ayuda en el momento más necesario. Él dice, puede ser que los demás, los otros países, no está en nuestro interés. Y más actualmente por lo de tanta arma que hay en Haití. Nosotros en los haitianos no hacemos armas. Ellos llegan en el país, salió de donde ellos. O sea que hay un contrabando de armas entonces. Su profit en esas cosas. Pregúntele si entonces considera que ha habido un contrabando de armas hacia Haití. ¿Es lo que ha querido decir? L'imam de sou pas penser qu'il y a passé des armes en Haïti. Et donc, communauté internationale là? Yeah. Oui, majeure partie de armes qui entrent dans le pays, ils ont entré par frontière, par port et aéroport qui pas parce que l'armée nous a été démobilisée, pas assez de contrôle qui fait sur port et aéroport et ça permet de considérer Haïti comme un marché pour vendre armes et munitions. Él dice, la mayoría de las armas pasaron por Haití, sí como no lo que usted ha dicho, la mayoría de las armas pasaron como Haití. Ellos están poniendo como Haití una frontera para hacer todo lo sucio. Muy bien, no me queda claro qué opina el senador en cuanto al rol que debe jugar la comunidad internacional para ayudar a componer el orden institucional y enfrentar la crisis económica y social en Haití para lo inmediato. Non, nous-mêmes, nous ce n'est pas la communauté internationale là qui a organisé, nous permettre l'institution de camper. Parce qu'ils ont échoué déjà en Haïti. No, nosotros no creemos que la comunidad extranjera va a venir en Haití para poner órdenes. Eso no toca a nosotros de hacerlo. Ya, non pensais que c'est classe politique haïtienne, non, société civile haïtienne, non,
qui pour rencontrer ensemble et pour fixer l'objectif que nous gagnons pour nous refaire vivre toute institution républicaine. Pensamos la clase haitiana de la sociedad haitiana, la clase, toda la clase, podemos tomar la mano junta para construir Haití como debe. ¿Y realmente cree que eso se produzca? Ya le habíamos inclusive en la entrevista preguntado en ese sentido, de que si cree que puede haber un consenso entre ellos mismos en los partidos allá. Ella pregunta si usted piensa que eso puede ser como, usted piensa que eso puede ser concluido para alcanzar eso. No, ella me habla en español. Perdón, disculpe. Dis-moi, est-ce que vous pensez que ça a arrivé, en fait, comme gens que nous venons entendre tout le monde et ensemble là, yeah. Ah oui, nous sommes route là parce que il y a plus que une quarantaine de structures politiques, mouvements politiques qui déjà chita déjà ensemble. Il y a aussi un protocole d'entente et parmi eux parti que m'a dirigé qui c'est l'ordre démocratique. Nous connaissons tout. De l'autre côté, il y a plus de 100 structures dans la société civile là qui chita déjà. Et jusqu'à présent, pas aucun président provisoire parce que nous avons besoin d'un consensus qui est largement large, qui va permettre de nous retourner avec stabilité politique que nous avons besoin pour le pays. Estamos pensando positivo que sí se puede, porque en su grupo la parte política LOD están trabajando juntos para alcanzar ese propósito. La esperanza la ve entonces, los planteamientos para levantar a Haití de la situación en que se encuentra. ¿Qué políticas de Estado recomienda más allá de la crisis coyuntural que se está viviendo? ¿Cuál política entiende él que el Estado debe implementar? Joan. Lui dit comme ça, qui politique que nous avons éventué pour nous arriver dans le point ça que nous disons. Maintenant, pour nous arriver, joignons une entente entre nous. D'abord, c'est chita entre nous, c'est discuter entre nous et mettre sous table là diverses idées que nous gagnons. Maintenant, puisqu'il c'est partis politiques qui en question, partis politiques c'est sûr, chaque gagne un programme si on arrive à prendre pouvoir. Mais nous devons entendre nous sur ça les priorités des priorités. Et je dis, c'est ça même que nous avons fait, c'est essayer d'identifier la priorité des priorités que nous allons implémenter dans le cadre d'un gouvernement de transition qui a conduit dans l'élection pour les gens qui ont un programme population besoin pour capable voter dans la prochaine élection. Para poder alcanzar ese punto de vista, tenemos que, como le estaba diciendo, estamos haciendo un grupo. Todo el mundo, como sabe, cada grupo tiene un punto de vista, pero el punto prioritario tenemos que tener eso en fondo, que es más nuestro objetivo debe ser la prioridad de las prioridades, es decir, todo el mundo tiene que visar el mismo punto de vista para poder alcanzarlo. Hablando juntos, tenemos el mismo punto de vista si podemos. Muy bien, quisiéramos conocer del senador Jean Renel, ¿qué cree él de cómo marcha la investigación de este cruel asesinato del presidente Jovenel Moïse, que inclusive se dice que no llegaron allí y dispararon, sino que se tomaron todo el tiempo necesario para aplicar una tortura, una muerte lenta, torturado? ¿Él cree que la investigación real y efectivamente está arrojando luz, está marchando y enfocándose en quienes realmente cometieron el crimen? Pour le moment et pour la situation qui passe le président, c'est plus comme si il était son bail qui était planifié parce qu'il a torturé avant qu'il ait tué. Yeah. Comment penser l'investigation a marché pour le moment? Moi, je dois dire que, en tant qu'ancien commissaire du gouvernement, ex-fiscal,
moi j'ai un problème avec genre investigation à marcher. Parce que il y a trop mettre. Puedo decir como antigua parlamento, y yo creo que no está correcto como está haciendo la investigación. Parce que il y a trop mettre. Porque tiene demasiado dueño. La direction centrale de la police judiciaire qui a mené une enquête. Tiene la dirección central de la policía que está haciendo la investigación. Une inspection générale de la police qui a mené une enquête. La inspección general de la policía que está haciendo investigación. Le parquet, el fiscal, le parquet de Port-au-Prince qui a mené une enquête. El Parlamento del Puerto Príncipe está haciendo investigación también. Se ha informado, perdón, senador, se ha informado que también Colombia ha enviado investigadores porque al ser mencionado con tantos miembros de su país, ha querido que se esclarezcan estos hechos. Sí, también los colombianos también. Colombia a mené une enquête lui-même parce qu'il est citoyen. Les États-Unis aussi avec FBI qui a mené une enquête. Ça fait 5 branches d'enquête. Los colombianos también están investigando, tanto como los Estados Unidos, que tiene personas incluidas adentro, que está investigando también. Son 5 en totalidad que están investigando. Problème pas personnel avec l'enquête là, c'est qui est-ce qui chef enquête. Mi problema personal, yo quiero saber quién es el jefe de la investigación de todos, porque son demasiados. En justice criminelle, une enquête ça est capable de faire l'autre tomber, capable d'accaler l'autre. Porque en justicia criminal, uno de ellos puede hacer que el otro no alcanza. C'est ça le problème moi avec l'enquête. Ese es mi problema con esa investigación. Muy bien, finalmente quisiéramos conocer, senador, sobre su partido, la Democratic. ¿Va a participar en las próximas elecciones su partido? ¿Será usted candidato presidencial? La Democratic comme parti politique a participé dans toute élection. Mi partida, Democracia, está participando en todas las elecciones. À tout niveau. En todos niveles. De la présidence jusqu'à Kazek. En el presidente hasta la CASEC. Cependant, beaucoup de dit si ma candidat à la présidence parce que c'est parti qui doit désigner candidat à la présidence. Por el momento no puedo decir que yo voy a ser parte de la presidencia porque es la partida que tiene que ver ese punto de vista. Muy bien. Y la faire a travers une assemblée générale extraordinaire. Y tiene que hacerlo con una asamblea general. Correcto, entendido, senador. Quisiéramos que usted pueda dirigir un mensaje final a la teleaudiencia de Silvia en Perspectiva, pero muy en especial a sus compueblanos, a sus hermanos del pueblo de Haití. Merci, merci a ou même Silvia qui permet qu'on capable parler avec la communauté dominicaine, non? Le agradezco, Silvia, para darnos la oportunidad para hablar con la comunidad. Merci pour l'opportunité, ça en pile. Gracias por la oportunidad. Et moi, je veux dire avec les compatriotes haïtiens, haïtiennes, nous qui suivent nous connaissons souffrir en pile. Le quiero informar a la compatriota haitiana que está viendo actualmente, sabemos que está sufriendo mucho. Moi, connais en pile dans yo pas bien, en pile dans yo honte, en pile dans yo ça fait yo mal pour ça qui a passé dans le pays. Sabemos que mayoría de ellos no se siente bien, se siente vergüenza de lo que está pasando actualmente. Yo connais l'effort que je fais déjà moi-même pour pays. Ellos sabe lo que ha hecho antes para el país. Yo connais l'effort que nous faisons pour nous rendre fiables mieux en Haïti. Ellos saben como el esfuerzo que hacemos para que la vida sea mejor en Haití. Trabajando para una vida mejor en Haití. Je souhaite force et courage
dans le cadre d'activités en République dominicaine. Lo deseo fuerza y fuerza para lo que está haciendo en la República Dominicana. Muy bien, gracias. Gracias, senador. Haití no va a estar muerta. Gracias, el tiempo se nos ha terminado. En televisión el tiempo es corto. Agradecemos una vez más a ustedes, tanto a Joan, que es la traductora que nos facilita el canal para el canal de dirección para poder llegar en la voz clara en español hacia el senador Jean Renel. Gracias a ambos, y saben que este programa Silvia en Perspectiva está y estará siempre a la orden. Muchas gracias, senador Jean Renel. Muchas gracias. Buenas Muchas tardes. gracias, Silvia. Buenas tardes. Ustedes, por favor, continúen, que hay más contenido de interés. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Aquel que cree que lo sabe todo se expone al fracaso. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escucharte. En el Infotep valoramos tu opinión. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. El presidente Alfredo Pacheco explicó que la misma unifica la Oficina de Ingenieros de Obras del Estado y el Instituto Nacional de la Vivienda. En otra información, opinó que la ONU debe tener una participación más activa para buscar solución a la crisis en Haití. Entiende que República Dominicana tiene una democracia plena y no merece que por situaciones de sus vecinos su estabilidad se vea amenazada. Los diputados rindieron un homenaje póstumo al ex legislador Tirso Mejía Ricard. Durante un acto solemne en el Salón de la Asamblea Nacional, Alfredo Pacheco resaltó la vida y aportes del dirigente político e intelectual. 57 comisiones trabajaron en la última semana diversos proyectos que serían presentados próximamente al hemiciclo. La de Asuntos Fronterizos trató con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dos iniciativas: la instalación de un muro tecnológico fronterizo y la declaratoria de alto interés nacional, la construcción de una verja en la frontera. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El gobierno de Luis Abinader, los trabajadores y el sector sindical han anunciado el pasado miércoles un incremento en el salario mínimo del sector privado no sectorizado. El incremento en promedio será de un 24% y todos los sectores lo reconocen como inédito y el más importante en los últimos 15 años.
La primera parte del incremento salarial comenzará a regir desde este 16 de julio y una segunda parte se comenzará a aplicar en enero del año 2022, según ha explicado Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Para tener una idea de cómo se reflejará ese aumento salarial en los trabajadores y para explicarles a los trabajadores en cuál tipo de empresa trabajan, hemos preparado la siguiente relación que ayuda a contextualizar la subida salarial. Micro, hasta 10 trabajadores o ventas hasta 8 millones anuales, 11% de incremento. El salario mínimo será de 11.900 pesos. Pequeñas, entre 10 y 50 trabajadores o ventas brutas de 8 millones hasta 54 millones al año, un 20.2% de aumento. Salario mínimo será de 12.900 pesos. Medianas, de 51 trabajadores hasta 150 y ventas brutas de 54 millones hasta 202 anuales, 59% de incremento. Sueldo mínimo será de 19.250 pesos. Grandes, más de 150 trabajadores y más de 202 millones de pesos anuales, 19% de incremento. Un empleado ganará 21.000 pesos de sueldo mínimo, aumento de 24% en promedio. Tanto trabajadores, empleadores y el gobierno han insistido en que buscan mejorar el salario real de los empleados. También destacaron que con esta subida se supera la inflación acumulada desde el año 2019. Gabriel del Río, quien habló en representación de la clase obrera, se mostró satisfecho con el aumento alcanzado, aunque en principio habían pedido que fuera de un 40%. El aumento máximo que se hizo en el año 2019 fue de poco más de 2.162 pesos y ubicó el salario mínimo más alto en 17.610. En el 2017 el incremento que se hizo fue de 20% y en el 2015 14%. Se recuerda que la CNS debe revisar el salario mínimo nacional para los trabajadores del sector privado no sectorizado cada 2 años. La Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, y el Ministerio de Turismo firmaron el pasado miércoles un acuerdo para promover políticas para el desarrollo del turismo en los municipios del país y conformar una mesa técnica para operativizar y dar seguimiento a las acciones planificadas. El convenio fue suscrito por el presidente de FEDOMU, Kelvin Cruz, y el ministro de Turismo, David Collado. La firma fue realizada en las instalaciones de FEDOMU. También participaron el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, el secretario general de FEDOMU y alcalde de Nagua, Junior Peralta, quien ofreció las palabras de bienvenida, y el director ejecutivo de FEDOMU, Ángel Valentín Mercedes. El comunicado de prensa señala que ambas instituciones se comprometerán a generar ofertas turísticas atractivas que generen empleos y desarrollo local. El Ministerio de Turismo sostuvo que cooperará con FEDOMU en la identificación, levantamiento y análisis de las oportunidades que puedan existir en sus territorios para el desarrollo del turismo y acompañará a los ayuntamientos en los procesos de planificación, diseño, gestión y MITUR se comprometió a promover alianzas público-privada para la creación de clústeres turísticos, así como la promoción del turismo de montaña, cultural, religioso, entre otros. En Samaná, el Ministerio de Educación inició la entrega de 17.873 equipos tecnológicos a estudiantes de 3 distritos educativos de Samaná, correspondientes a la Regional 14. Desde el pasado miércoles se entregan 10.174 tabletas y notebook en el distrito 1404 de Samaná, 3.924 correspondiente al 1405 del municipio de Sánchez y 3.723 del 1404 de Las Terrenas. En el acto de apertura, Jimmy Rosario, director general de Tecnología del Ministerio de Educación, exhortó a los padres, madres y tutores a cuidar los equipos. Queremos insistir en la necesidad de cuidar estos equipos. El Estado dominicano ha invertido millones de pesos para que nuestros hijos
tengan acceso a educación, para cerrar la brecha y permitir que continúen aprendiendo aún en medio de la pandemia del coronavirus. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotet informó la conclusión del proceso de consultas que realizó con los sectores empresarial, académico, laboral, gubernamental, religioso, político y comunitario del país, así como con representantes de gobiernos amigos y organismos internacionales. La entidad rectora de la formación técnico profesional desarrolló 5 consultas estratégicas: la tripartita, abierta, interna, regional y la externa académico-científica, en el marco de la Gran Consulta Nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional, que concluirá con un gran Congreso Nacional los días 28 y 29 del corriente mes de julio. El pasado miércoles 14 de julio estuvieron previstos 6 minicongresos en forma simultánea que impactaron las 32 provincias del país y en los que se presentaron las recomendaciones y conclusiones emanadas de las discusiones sostenidas entre los distintos sectores y sus respectivas comunidades sobre el futuro de la formación técnico-profesional en el país. Protestas en Francia contra la introducción del pasaporte sanitario. Veamos el video preparado. Y en varias ciudades de Francia, cientos de personas salieron a las calles en protesta contra las nuevas restricciones sanitarias anunciadas por el presidente Emmanuel Macron. En París se registraron fuertes disturbios y los agentes del orden recurrieron al empleo de gas lacrimógeno. Los manifestantes rechazan la implementación de un pasaporte sanitario para entrar a restaurantes, aviones y trenes. El mandatario galo también anunció la vacunación obligatoria para el personal sanitario debido a la propagación de la variante Delta. Macron también valoró la posibilidad de la inoculación reglamentaria para toda la población. Joe Biden: protestas en Cuba son valiente llamada a la libertad. Después de que Putin advirtiera contra cualquier posible injerencia extranjera en Cuba, el propio presidente cubano Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de tratar de provocar estallidos sociales en la isla. El presidente estadounidense Joe Biden expresó el pasado lunes su apoyo al pueblo cubano en medio de las protestas surgidas en la isla caribeña, que calificó como una llamada a la libertad en valiente ejercicio de los derechos fundamentales. El pueblo cubano está ejerciendo con valentía derechos fundamentales y universales, indicó Biden en un comunicado divulgado por la Casa Blanca. Biden pidió asimismo respeto al derecho a la protesta pacífica y el derecho de determinar su propio futuro del pueblo cubano. Estados Unidos llama al régimen cubano a escuchar a su pueblo y servir a sus necesidades en este momento clave en lugar de enriquecerse a sí mismos, concluyó. Estimados amigos y amigas, gracias por el tiempo que nos han dispensado en este sábado. Vamos a desearles un feliz resto del fin de semana y esperamos en Dios que nos pueda conceder la oportunidad nueva vez de estar con ustedes el próximo sábado. Bye bye, hasta entonces. Siento que la vida me ha cambiado desde que matizan lo dorado. He perdido tanta cosa, tanta sensibilidad. Y a mí me parece tan extraño pensar que sigues haciendo daño. Para mí no es nada fácil tanta frialdad. Y nuevamente te soñé. Y sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te soñé. ¿Por qué te has ido, mi amor? Nuevamente te soñé. Sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te soñé. ¿Por qué?
Siento que extrañarte se ha llevado tantas realidades de mi lado, que no tiene gran sentido lo que tú me das. Y a mí me parece que los años nos irán haciendo más extraños. Para mí será más fácil enfrentar mi realidad, mi amor. Y nuevamente te soñé y sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te soñé. ¿Por qué te has ido, mi amor? Nuevamente te soñé y sigo preguntándome por qué. En el momento en que yo te soñé, ¿por qué te has ido? Sigo preguntando, sigo cuestionando, ¿por qué te has ido de mi corazón? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido, mi amor? Siento que la vida me ha cambiado desde que matizan lo dorado. He perdido tanta cosa, tanta sensibilidad. Y a mí me parece tan extraño pensar que sigues haciendo daño. Para mí no es nada fácil tanta frialdad. Y nuevamente te soñé, sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te soñé. ¿Por qué te has ido, mi amor? Nuevamente te soñé, sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te soñé. ¿Por qué te has ido? Siento que extrañarte se ha llevado